Hola, hoy estaremos hablando de las diferencias de la Pascua judía y la Pascua cristiana. Bienvenidos todos, Dios los bendiga. Y vamos a estar hablando de las diferencias. ¿Por qué hay diferencia? ¿Cuáles son esas diferencias entre la Pascua que celebra el pueblo de Israel y la Pascua que celebramos los cristianos, o como debiéramos de celebrar los cristianos? Vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículos 3 al 6. Vamos a ver desde dónde viene esta celebración de la Pascua que mandó Dios al pueblo de Israel. Más o menos, esto fue 1500 años antes de Cristo. Y bueno, para nosotros ya serían hace 3500 años. Entonces, ¿qué dice Éxodo 12, 3 al 6? Dice así: habla a toda la congregación de Israel y diles: en el 10 de este mes, en el mes de Nisán, el primero de los meses, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14, o sea, 4 días de este mes, y lo inmolará toda la congregación, el pueblo de Israel. ¿Cuándo? Entre las 2 tardes. ¿Cuáles son hoy estamos hablando acerca de la Pascua. Ahorita vamos a explicar qué significa la Pascua. Y pues yo le puse o titulé esto, pues ¿cuáles son las principales diferencias? Vamos a ver las diferencias de la Pascua judía, por así llamarla, hebrea, y la Pascua cristiana, o la Pascua que nosotros celebramos. De entrada, ¿cuál es el significado de la palabra Pascua? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué se le llama la fiesta de la Pascua? ¿Por qué es una fiesta? ¿Cuál es el significado de la primera? Es de la primera de las 7 fiestas que Dios ordenó al pueblo de Israel que debían de celebrar anualmente. ¿Cuál es el significado? Es la primera de las fiestas. Y están descritas en el Antiguo Testamento desde Levítico 23, pero hay muchas citas, ¿verdad? Y sobre todo para nosotros los cristianos vamos a entender por qué Jesús es nuestra Pascua, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito diciendo eso, pero ¿por qué Jesús es nuestra Pascua para los cristianos? En primer lugar, vamos a analizar cuál es el significado de la fiesta de la Pascua para el pueblo de Israel. Aquí, conforme leímos esta escritura, fue ordenada por Dios al pueblo de Israel y fue la primera de las, dijimos, de la primera de las fiestas. ¿Cuándo se le ordenó que celebraran esta ceremonia? Cuando estaba el pueblo de Israel cautivo en Egipto. Habían pasado ya 430 años cautivos en esclavitud, y Dios les manda un libertador que se llamó Moisés. No los dejaba, estaban ahí sometidos bajo el líder de Egipto, que se le llamaban Faraón, el Faraón. No los dejaba salir. Y ya habían mandado diversas situaciones difíciles. El pueblo de los egipcios ya habían tenido que vivir, varias plagas habían tenido que pasar, y no dejaba Faraón salir al pueblo de Israel. Entonces Dios hace algo para dejarlos ya salir plenamente, para que pudieran escapar de esa esclavitud. ¿Y qué les dice? Bueno, lo que quiero que hagan es que tomen un cordero, que esté con ustedes 4 días, y después lo van a sacrificar, y con su sangre la van a poner en los dinteles de las puertas,
de las casas donde estén, y yo voy a mandar un ángel, y ese ángel, pues cuando vea esa sangre, va a pasar de largo, pero donde no vea esa sangre, pues sí va a eliminar al primogénito de esa casa. Y así es como voy a lograr, o les estaba diciendo Dios, que salgan finalmente, que Faraón los deje finalmente salir de Egipto. Y eso fue lo que pasó allá en ese momento en Egipto. Ese cordero tenía que ser sacrificado, se lo tenían que sacrificar, guardar 4 días. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué 4 días? Bueno, la explicación ahí es porque pues estaba el cordero con ellos, habitaba con ellos, pues le agarraban cierto cariño, ¿verdad? Así es como a nosotros cuando entendemos que Jesús es el Cordero de la Pascua, pues nosotros tenemos que aprender como cristianos a amar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Ese es el simbolismo, ¿sí? Y desde ahí empieza esa primer fiesta que Dios luego ya les dice al pueblo de Israel que la tenían que celebrar, porque por medio de ese ritual, de ese sacrificio del cordero, sale finalmente, muere el primogénito de Faraón, y dice Faraón, no, pues ahora sí ya, me pegaron tan duro que ahora sí ya los voy a dejar salir, y sale el pueblo de Israel, ¿sí? Después de ese sacrificio, fueron guardados. No nada más es que haya salido el pueblo de Israel de la esclavitud, sino que fueron guardados de la propia muerte. O sea, hay 2 situaciones, porque a veces el pueblo de Israel nada más celebra que fueron libres de la esclavitud, pero no nomás fueron libres de la esclavitud, fueron salvados de que murieran los primogénitos. Y en Levítico esta fue la primera de las fiestas que Dios le dice al pueblo de Israel que tenían que celebrar, y se los dice ahí en Levítico 23, 4, 5. Vamos a leerlo. Más adelante, cuando ya van de camino rumbo a la tierra prometida, Dios le dice a Abraham a Moisés las 7 fiestas que tenían que celebrar. Y le dice Levítico 23, 4, 5, le dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocarán en sus tiempos. Dice, en el mes primero, a las 14 del mes, que fue cuando se sacrificó el cordero, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Qué significa la Pascua? Esa palabra Pascua viene de la palabra hebrea Peshach, así se dice, Peshach, que significa suspensión, exención, pasar por alto, pasar por encima, pasar sin ejecutar el castigo merecido. Y eso fue lo que sucedió. Veía el ángel de la muerte, veía esa sangre en los dinteles de las puertas de los hebreos, y pasaba por alto, o sea, no hacía juicio, pero donde no había sangre, entonces sí había juicio. Repito, porque hasta murió el primogénito de Faraón en ese momento. Esa palabra Pascua la encontramos 49 veces en la Biblia, y se refiere generalmente a esa celebración que utilizó por primera vez. Se utilizó cuando Israel se encontraba, como explicamos, en esclavitud, siendo esclavos en Egipto. Ellos habían llegado bien a Egipto, ¿verdad?, con José, todo, pero después ya los desconocieron y los hicieron esclavos, y ahí estuvieron, hasta que Dios fue a rescatarlos. Escuchó su clamor, dice la palabra, y Dios se acordó, ¿verdad?, de que ellos estaban ahí, y mandó a un libertador, Moisés. Dios ordena por medio de Moisés y Aarón que sacrificaran un cordero sin defecto. ¿Sí? Ahí dice claramente cómo debía ser el cordero. Debía ser sin defecto, o sea, perfecto el cordero. Dice entre las 2 tardes, pero el día 14 del mes hebreo de Nisan, o Abib también se llama.
para nosotros, bajo el calendario gregoriano, pues, a veces es en marzo, a veces es en abril. En este año entiendo que cae ya en el mes de abril, a principios de abril. Y dice que su sangre fuera puesta en el dintel, en los dos postes de la casa, para que al pasar ese ángel mirara la sangre y se siguiera de largo, sin hacer daño, sin eliminar a nadie, sin desvivir a los primogénitos de esa casa. Y el fin, como dijimos, era que ya Faraón finalmente permitiera al pueblo de Israel salir de la esclavitud de Egipto. ¿Y hacia dónde los iba a llevar Dios? Pues hacia la tierra prometida, porque Dios tenía una tierra prometida, le había prometido a Abraham esa tierra, y no estaban ahí, estaban esclavos en Egipto. Egipto para nosotros los cristianos pues simboliza el mundo, simboliza el pecado. Faraón simboliza a Satanás, el diablo, ¿verdad? Que nos tenía como esclavos bajo el pecado, así al pueblo de Israel. Pero bueno, el pueblo de Israel, pues, que es el pueblo físico de Dios, por medio del cual Dios nos dio su palabra, la Biblia, y nos dio al Mesías Salvador. Bueno, nosotros somos ahora el Israel espiritual, ¿sí? Porque hemos creído en el Salvador, en el Mesías Salvador que es Jesús. Pero bueno, el pueblo de Israel desde hace 3.500 años y aún durante su diáspora, esto es, aún ellos habiendo sido dispersados por todas las naciones de la tierra, ellos han seguido celebrando este memorial, esta fiesta de la Pascua. Y ellos celebran precisamente pues que fueron liberados de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron 430 años. Y que, repito, pues no nada más debiera hacer eso, también deben celebrar que fueron salvados por medio de la sangre de ese cordero. O sea, ese sacrificio de esa sangre hizo posible que ellos salieran de esa esclavitud. Entonces, eso es para el pueblo de Israel, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿verdad? No nos vamos a meter en los detalles de la fiesta, de lo que hacen, de la comida, del sacrificio, de cómo comen el cordero. No nos vamos a meter en esos detalles, pero lo que quiero que entendamos pues, es el fondo de esto. ¿Por qué Dios? O sea, le dice, pues, van a sacrificar un cordero, el cordero de la Pascua, el cordero que va a pasar, yo voy a pasar por alto, ¿verdad? Eso significa Pascua, Peshach, voy a pasar por alto sus pecados. Entonces, ahora vamos a ver qué significa para nosotros, cristianos, creyentes en Cristo, la Pascua. ¿Qué significa para nosotros? Porque esto es, o sea, la palabra de Dios ha sido una palabra revelada poco a poco, que nos ha sido revelada. Dios nos fue revelando, ¿verdad? Sus propósitos, lo que Él iba a hacer por medio del Salvador, Jesús, y lo fue haciendo poco a poco. Entonces, esas 7 fiestas, las 7 fiestas ordenadas por Dios al pueblo de Israel, en Levítico 23, empezando por lo que es la Pascua y luego les da otras connotaciones. Después de la Pascua tenían que comer 7 días panes sin levadura, luego traer las primicias, luego traer los primeros frutos, luego el día de la expiación, luego el día de el día de las trompetas, luego el día de la expiación y al final la fiesta de los tabernáculos, también para recordar que el pueblo de Israel estuvo durante 40 años en el desierto y vivían en tiendas de campaña, en tabernáculos, hasta que llegaron a la tierra prometida. Bueno, esas 7 fiestas que celebra Israel, empezando por la Pascua, nosotros hemos aprendido a que todas apuntan hacia Jesucristo. Todas esas 7 fiestas apuntan hacia Jesús. Son la agenda profética establecida por Dios para la redención de la humanidad. Eso es lo que significan esas 7 fiestas, que tienen que ver con la historia de Israel. Amén.
pero que esa historia se convirtió para nosotros en esa agenda profética. O sea, es Cristo. Esas 7 fiestas hablan de Cristo. Significan la anticipación profética de futuros acontecimientos, todas relacionadas con Jesucristo. Todas están relacionadas con Cristo. Estas 7 fiestas son el programa de Dios, así quiero decirlo así. Son el programa de Dios planeado desde antes de la fundación del mundo, en la que Dios ordena cronológicamente todos los acontecimientos que iban a suceder relacionados con la obra redentora de Jesucristo. Esas son las 7 fiestas. Desde su inicio, con la Pascua, hasta su consumación final, con la cual Cristo vino a concluir o a consumar la obra redentora de Dios para los hombres. O sea que son el camino. Las 7 fiestas son el camino que Dios trazó, en el cual antes de la fundación del mundo, entiendo yo, ¿verdad? Yo no estuve ahí, ¿verdad? Pero entiendo que estuvo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y ellos decidieron cómo iban a redimir a los seres humanos, que aceptaran su salvación y quisieran ser redimidos. Fue un plan, fue un programa bien estructurado, bien hecho. El programa de redención de Dios comenzó precisamente hace 2000 años, cuando vino Cristo por primera vez, con las 4, y que Él cumplió esas 4 primeras fiestas, empezando por la primera fiesta que fue la de la Pascua. Todas esas fiestas fueron cumplidas en Jesucristo. El apóstol Pablo, antes llamado Saulo, y con esto quiero ligar, ¿verdad?, el entendimiento del judío con el cristiano. El apóstol Pablo él fue un judío, pues, que tuvo un encuentro con Jesucristo. Se convirtió a Cristo en el camino a Damasco cuando él perseguía a los cristianos. Él era un judío de judíos, dice la palabra. Ahorita vamos a leer esa escritura. Perseguía a la iglesia de Cristo, encarcelaba a los cristianos y hasta ordenaba desvivirlos. Y eso fue en el año 34, 36 más o menos después de Cristo. O sea, 3 años después de que Cristo había muerto y resucitado. Y fíjense lo que dice Filipenses 3, 5, 7. Pablo lo está diciendo, lo escribe y habla de sí mismo. Dice: yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, era un benjamita, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era un fariseo, ¿verdad? Como los fariseos que fueron y condenaron a Jesús a morir en una cruz, ¿verdad? Dice, en cuanto a la ley, era irreprensible, o sea, un judío irreprensible, o sea, que guardaba la ley. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjense, toda esta cultura, enseñanza judía, religión, como queramos llamarle, dice que cuando conoció a Jesucristo, dice, todas estas cosas que para él eran ganancia, todas ya eran pérdida por el amor de Cristo, porque había tenido un encuentro con Cristo. ¿Y por qué doy esta cita? Bueno, para que entendamos por lo que Pablo entendía, conocía plenamente el significado de las 7 fiestas judías. O sea, se las sabía, ¿verdad? Las 7 fiestas, en particular la primer fiesta de la Pascua que Dios, Jehová, Yahvé, mandó al pueblo de Israel, que se celebrara una vez al año. O sea, él las conocía perfectamente. Si alguien las conocía, pues era el apóstol Pablo, ¿sí? Y él se describe ahí todo lo que él era. Pero dice, pero todo eso ya lo tengo por pérdida. ¿Por qué? Porque ya conocí a Cristo, porque ya entiendo quién es Jesucristo.
Y él lo detalla muy bien, lo escribe en su carta a los Corintios, en su primer carta a la iglesia cristiana establecida en el puerto de Corinto, que es un puerto que está al sur de Grecia. En el año 53 les escribe una carta y les dice lo siguiente en 1 Corintios 5:7. Les dice, busquen limpiarse de la vieja levadura. La levadura para el pueblo de Israel pues es simbólica de lo que es el pecado. Para que sean una nueva masa sin levadura, como son ahora. Dice, porque nuestra Pascua, nuestro Pesach, nuestro pasar por alto, que es Jesucristo, ya fue sacrificada por nosotros. Repito, nuestra Pascua, que es Jesucristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿qué viene a ser la Pascua, la fiesta de la Pascua? Bueno, simplemente viene a ser esta fiesta que Dios le dice al pueblo de Israel que celebrara, viene a ser un tipo y figura del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es esa primer fiesta tiene que ver con el momento en que Jesús va a morir como un cordero sacrificado a la cruz del Calvario. Muere como estaba establecido, que el cordero tenía que ser sin mancha, le dice Dios a Moisés y Moisés al pueblo de Israel. Tiene que ser un cordero escogido, sin mancha. Bueno, Jesús fue un cordero que murió sin mancha en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Y por medio de esa sangre, Él nos limpió, dice, busquen limpiarse, escribe el apóstol Pablo, de la vieja, de la vida de pecado. ¿Cómo se iban a limpiar? Dice, y sean una nueva masa sin levadura, porque en la siguiente fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura, pues se celebraba durante 7 días y era sin levadura, se tenía que comer ese pan. Y les dice Pablo a la iglesia de Cristo, ya como cristiano, le dice, nuestra Pascua, que es Jesucristo, ya fue sacrificado. O sea, el cordero fue sacrificado. Una sola vez fue necesario su sacrificio. El pueblo de Israel sigue celebrando la Pascua todos los años, ¿verdad? Conforme dice la ley, la escritura. En ese sentido son muy obedientes, digo, no todos, ¿verdad? En todas las culturas, ¿verdad? No todos los judíos son buenos judíos, hay judíos que son malos también, hay judíos ateos, etcétera, como en cualquier cultura, ¿sí? Hay gente creyente, hay gente que no cree. Pero en este caso, la fiesta de la Pascua viene a ser eso, es un tipo y figura del sacrificio de Jesús en la cruz como el Cordero, por medio del cual Dios, el Padre, pasó por alto, eso significa Pascua, vuelvo a repetir, pasó por encima, suspendió, eximió, perdonó todos nuestros pecados al enviar a su Hijo a la cruz a ser sacrificado y derramar su sangre como, pues como un cordero. Dice Isaías, el profeta Isaías 53, que como cordero fue llevado al matadero y entregó su vida. Como cordero no abrió su boca. Los corderitos cuando van a ser sacrificados no reniegan ni se ponen rejegos. No sé si las cabras lo hagan, yo creo que a lo mejor sí lo hacen las cabras, no sé. ¿Quién sabe? Ahí sí no me meto en ese punto. Estaba yo pensando, bueno, las cabras sí serán, porque las cabras son más inquietas, ¿no? Más rebeldonas. ¿Mande? Más rebeldes, ¿no? Rejegas, ¿no? Y escribe en Hebreos 29:22, está escrito. Entendemos que a lo mejor sí, lo más seguro es que fue el apóstol Pablo, aunque no está firmada esta carta a los hebreos, y les dice,
Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué necesitaba el hombre para que el ser humano, para que sus pecados fueran perdonados? Necesitaba sangre de por medio, derramamiento de sangre, y no de cualquier sangre, porque los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel cubrían la sangre. El sacerdote con ese cubría la sangre del pueblo, pero se tenía que hacer continuamente para estar continuamente cubriendo la sangre de los pecados del pueblo de Israel. Pero cuando viene Cristo, con un solo sacrificio, Dios cubrió nuestros pecados, nos eximió, nos perdonó, nos libró. Por eso la fiesta de la Pascua pues es tan importante para nosotros. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es el Cordero Pascual que fue sacrificado por nosotros. Necesariamente había que derramar sangre. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y se pusieron sus hojitas de higuera, pues no era suficiente. O sea, querían cubrir su pecado de esa forma y no. Dios, ¿qué hizo? Sacrificó, ahí está el primer sacrificio, quitó las pieles y los cubrió con la sangre. Pero nada más fueron cubiertos. Su pecado seguía ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vino como el Cordero de la Pascua, hace 2000 años. Entonces lo que la Pascua de la fiesta significa es que la sangre derramada de Jesús en la cruz nos ha limpiado ya de todo pecado. La fiesta de la Pascua es tipo y figura del primer paso que Dios tomó para la redención del hombre al mandar a su Hijo Jesús. Jesús muere como un cordero sin mancha, sin pecado, un cordero perfecto. Muere exactamente entre las 2 tardes, cuando debía ser sacrificado el cordero por el pueblo de Israel. Exactamente Jesús en esa hora, en el día 14 de Nisan. ¿Sí? Exactamente entre los 2 días es que muere Jesús, a la hora 9, ¿verdad? Del día hebreo. Muere Jesús a las 3, para nosotros son las 3 de la tarde, el día 14 de Nisan, exactamente el día del sacrificio de la Pascua, que la Pascua se debía celebrar. Entonces es tipo y figura. Jesús es tipo y figura de ese cordero sin mancha sacrificado. El sacrificio del cordero simboliza entonces el sacrificio, el martirio, la pureza, la inocencia de un cordero que ciegamente sigue a su pastor, que va hacia la muerte. Así fue Jesús con el Padre. Jesús obedeció al Padre hasta la muerte. Jesús obedeció la voluntad de su Padre. No se haga mi voluntad, Señor, pues tú sabes que no me gustaría hacer esto, pero hágase tu voluntad, le dijo Jesús ahí en el huerto del Getsemaní. Al Padre dijo, pues ok, acepto ir a morir por los pecadores. Jesús, el perfecto, el que no había cometido pecado, el que nació sin pecado, decidió ir a morir por los pecadores a la cruz del Calvario, a redimirnos, a redimir a la humanidad. Pero Dios redime a todos aquellos que aceptan ese sacrificio. ¿Sí? Solo a los que acepten ese sacrificio son redimidos. Todo el que quiera ser perdonado tiene que aceptar a Jesús como su Cordero inmolado que vino a pagar por sus pecados. Dijimos, ¿verdad?, que con anterioridad a la fundación del mundo, Dios, ¿verdad?, decidió que su Hijo fuera sacrificado como un cordero en una cruz y que se celebrara como la Pascua.
en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, vamos a leerlo. Vamos a ver cómo aparece Jesús por primera vez como el Cordero. Y ya lo tenía revelado otro Juan, que era Juan el Bautista. Dice Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién fue Juan el Bautista? Fue el profeta que abrió brecha, camino a que Cristo viniera. Fue el profeta de Cristo. Y él lo ve y dice: he aquí, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino Cristo, Jesús. A eso nació el Hijo de Dios. El Verbo hecho carne, para eso nació, para quitar el pecado del mundo. Y Juan el Bautista lo ve. Aún algunos decían: tú eres el Mesías. Y Juan el Bautista decía: no, yo no soy ninguno. Yo soy nomás aquel que levanta su voz en el desierto y que prepara el camino del Señor. Eso fue lo que les dijo Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita o que quitó el pecado del mundo. Pero te lo quita, me lo quita a mí, te lo quita a ti si tú lo recibes, si recibes esa sangre en tu vida, ese sacrificio, si lo aceptas, si crees en ese sacrificio. Y por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe a los hermanos de la iglesia en Corinto que Jesucristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada hace 2000 años. Por lo que ya sacrificios de animales, rituales de sangre, ya no tienen ningún sentido. Ni siquiera para el pueblo de Israel, o que lo continúe realizando. Es más, quieren construir el tercer templo para seguir haciendo sacrificios, que Dios se los va a permitir, porque se les va a revelar a la mitad dice ahí la Escritura, a la mitad de los 7 años del tiempo de la tribulación, del tiempo en el que será manifestado el anticristo en el mundo, y dice la Escritura que de alguna manera permitirá que se construya ese templo, pero se va a meter a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, se va a meter a ese templo y va a pedir que lo adoren como Dios, y es donde el pueblo de Israel abrirá los ojos finalmente, como está escrito en Romanos capítulo 11, para todos aquellos que dicen que ya Israel ya no es el pueblo de Dios. Bueno, mejor lean la Biblia y lean Romanos 11 para que vean que Dios, a pesar de que ellos, ¿verdad?, por su incredulidad o su maldad o su rechazo al Mesías, fueron de alguna manera separados o en espera de recibir esa salvación, pues ellos un día lo van a aceptar finalmente a Jesús, como va a haber un remanente. Eso es como cuando el profeta Elías, ¿verdad?, fue y destruyó a los profetas de Baal, ¿verdad? Y pensaba él que era el único salvo, y el Señor le dijo: no, tú no eres el único salvo, Elías. Hay 7000 que yo tengo resguardados para que no doblaron sus rodillas para Baal, para el dios Baal, ¿verdad?, que estaban ellos, el pueblo de Israel, bajo el anatema, bajo el pecado, bajo la rebeldía, pues estaban adorando otros dioses. Pero bueno, Jesucristo es nuestra Pascua que ya fue sacrificada. Él es la dádiva, el regalo, el don de Dios, el Cordero, el perdón de Dios por su gracia. Eso significa la Pascua, que nosotros necesitamos aceptar, ¿verdad? Es una salvación gratuita. Israel tuvo que sacrificar ese cordero, ¿verdad?, como un símbolo de lo que sería más adelante. Y por medio de esa obediencia fueron liberados y fueron guardados. No nada más fueron liberados de la esclavitud, fueron guardados de la muerte.
nosotros como cristianos, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Cordero de la Pascua, pues somos liberados del pecado, amén, como debe de ser un cristiano, porque no se vale decir que eres cristiano pero sigues en el pecado, y somos, por medio de su sangre, ya fuimos redimidos, ya tenemos vida eterna, pasamos de muerte a vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, Jesús nos dio vida cuando fue a la cruz del Calvario y luego nos mandó el Espíritu Santo para que tuviéramos esa vida en abundancia, que a veces pues muchos no reciben esa vida en abundancia, no tienen una vida espiritual, por eso sus vidas pues siguen apegadas al pecado o no como debe de ser un cristiano gozoso de tener a Cristo, al Espíritu Santo en su vida. Entonces, ya ni tampoco para nosotros, ¿verdad? Una vez que Cristo muere en la cruz hace 2000 años como Cordero de Dios, pues ya no hay necesidad de hacer ningún tipo de ritual, ¿verdad? Sacrificial para ser limpiados y ser perdonados por Dios, porque en estas fechas pues, muchas religiones, ¿verdad? Pues hacen ese tipo de rituales como para que Dios los perdone, ¿no? Dios ya te perdonó. Lo que sí quiere es que tú salgas de esa tierra de esclavitud, de la esclavitud del pecado, y vayas a la tierra prometida, que vivas en esa tierra prometida. Dios tiene una vida, una tierra prometida para todo cristiano, que vive en Cristo, que vive en el Espíritu, que no satisface los deseos de la carne, sino que camina en el Espíritu. ¿Sí? Esa tierra prometida que Dios le da simbólicamente al pueblo de Israel, y bueno, y que sí se las da, y que ahorita, desde entonces siempre se la han querido quitar al pueblo de Israel, y ahorita mismo también, para que se cumpla la palabra. Bueno, pues el enemigo de nuestras almas, el diablo, pues no quiere que andemos en esa vida plena en Cristo, que es nuestra tierra prometida, es llegar a la tierra prometida. Nos pasa lo mismo que al pueblo de Israel, que iban a la tierra prometida, y toda esa generación no entró porque fueron rebeldes, no creyeron. Bueno, ni Moisés pudo entrar, porque golpeó, parece ser que ahí el principal pecado fue cuando golpeó la peña de Horeb, ¿no? El Señor le dijo tócala, no le dijo golpéala, no, le dijo tócala, y no, pero su enojo, Moisés, y bueno, por alguna razón el mejor de la ley no entró a la tierra prometida, y fue Josué el que entró, ¿verdad? Bueno, Moisés figura de la ley, Josué figura de la vida en el Espíritu, en la tierra prometida. O sea, también, bueno, no me quiero meter en esas profundidades porque a lo mejor no nos entendemos. Pero lo importante de esto es que entendamos que Jesús es la dádiva, el regalo, el don de Dios, el perdón de Dios por su gracia. Que necesitamos recibir esa salvación gratuita, es por gracia somos salvos. Efesios 2, 5, 6 está escrito. Dice así, aún estando nosotros muertos en pecados, Jesús nos dio vida juntamente con Cristo, o Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es una promesa para los creyentes en Jesús, en el Cordero de Dios. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Repito lo de Israel, quieren otra vez construir su tercer templo, pero eso es parte de la profecía, es parte de Mateo 24, que Jesús dijo, ¿cuándo serán las señales de tu segunda venida? Pues va a pasar esto, y dentro de esto es que Israel iba a reconstruir un nuevo templo, porque ya Jesús les había dicho, ven este templo que ve aquí, pues todo esto será derribado, destruido. ¿Qué quiere decir eso? Pues que iba a haber otro templo.
¿sí? Pero a la mitad de la semana se dice, se va a meter la abominación desoladora que habló el profeta Daniel al templo, o sea, el anticristo se va a meter al templo, y es cuando dice, entonces huyan, vayan, huyan a los montes, no bajen por nada, porque habrá gran tribulación en Israel, porque Jerusalén será hollada por los gentiles, dice la palabra, por el anticristo. Y fíjense, 3500 años que el pueblo de Israel sigue celebrando esta fiesta, todavía no recibe esa revelación, porque así está escrito, hasta que entrara la plenitud de los gentiles, de nosotros los gentiles, los que no somos judíos, hebreos o como quiera llamarles. Dice Romanos 11, 25, 27, para que entendamos esto, para que entendamos que todo está escrito ya en la palabra, profetizado. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, de nosotros. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Con esto quiero que entendamos ¿cuál es la diferencia actual para el pueblo de Israel, que está todavía cegado? Porque así Dios lo quiso para salvarnos a nosotros los gentiles, los que no éramos judíos. O sea, Dios nos dio un tiempo de 2000 años para que los gentiles nos salváramos. Pero después el pueblo de Israel será salvo, les guste o no les guste. Con esto quiero decir que la Pascua es, tanto para Israel como para nosotros, pues es lo mismo. Es lo mismo, es la misma fiesta. Es figura y tipo de Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. La diferencia es si ya lo estamos viendo o si no lo estamos viendo. Y eso no nada más aplica para el pueblo de Israel, también aplica para los gentiles que son ateos, que no creen, o hasta los mismos religiosos que no entienden lo que significa la Pascua, o que siguen haciendo sacrificios para ver si Dios los salva por medio de sacrificios, y Dios no te pide ningún sacrificio. El sacrificio que nos pide es negarnos a nosotros mismos, creer en Cristo, confiar en Cristo, dejar que nos limpie de nuestra vida de pecado. Ese es el que quiera seguirme. Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús no dijo, el que quiera seguirme, sacrifíquese como yo me sacrifiqué, ¿verdad? Y se haga llagas en las espaldas, o en estas fechas también los religiosos también hacen parodias, ¿verdad? De Jesús crucificado. Jesucristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada. Con esto voy a terminar. Es el don de Dios, el regalo de Dios, que nosotros necesitamos aceptar su salvación por medio de la fe. La fe es fundamental, por fe somos salvos, aceptando el sacrificio de Cristo, del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Y entendiendo ya esto, de lo que es la Pascua, de lo que significa para nosotros los cristianos, Jesús nos mandó a la iglesia a celebrar continuamente la Pascua, pero no una vez al año, es todos los días, continuamente estar recordando su sacrificio, su muerte con la que Él nos salvó, no una vez al año, porque el religioso se acuerda una vez al año y hace muchas rituales, tradiciones, pero nomás pasa la Pascua y ya se les olvidó. Es como la Navidad, ¿verdad? Que supuestamente Jesús nació el 25 de diciembre, se hacen muchos rituales, todo, pero pasa la Navidad,
A la gente se le olvidó que nació Cristo. ¿Por qué? Porque no ha nacido en tu corazón. Cristo no quiere nacer ahí en un nacimiento, ¿verdad? Como lo ponen. No, Jesús quiere nacer, pero en tu corazón, en tu vida. Termino con Lucas 22, 13, 20, con eso terminamos. Cómo Jesús celebró su última Pascua, y es más, vamos a estar hablando más de este momento, pero el próximo domingo. Pero quiero que leamos qué fue lo que Jesús hizo ahí en Lucas 22, al preparar la última Pascua que Jesús celebró en este mundo, porque después partió al cielo. Después de que murió, resucita a los 3 días, y a los 40 días vuelve al Padre. Amén. Es arrebatado al cielo. Dice así: fueron pues y hallaron como les había dicho Jesús, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. O sea, ya sabía Jesús que iba a la cruz. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. O sea, es simbólico. El pan de la aflicción, es simbólico, que por ustedes es dado. Dice: hagan esto en memoria de mí. Y de igual manera, después de que hubieron cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Vamos a estar hablando del simbolismo de las copas que tomó Jesús ahí en la fiesta de la fiesta de la Pascua, hace 2000 años. Dice ahí que cuánto deseó Jesús celebrar esa última cena. Imagínense, te están diciendo: te van a ir a matar, a crucificar, vas a sufrir. Era la última fiesta de la Pascua, y Jesús les dice: cuánto he deseado. ¿Cuánto he deseado? ¿Por qué? Por su amor a sus discípulos, previo a su sacrificio en la cruz. Solo termino. Jesús es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada. Amén. Que Dios nos dé luz, entendimiento, sabiduría. Que cada vez que tomemos la cena del Señor, pues recordemos ese gran sacrificio. Y no nada más cuando tomemos la cena del Señor, cuando todos los días darle gracias a Dios por su sacrificio. Por eso estamos aquí. Por eso estamos con vida. Por eso Dios nos dio vida eterna por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Es a través de su sacrificio, de la primer fiesta. Así comenzó la obra redentora, con la primer fiesta, que es la Pascua. Entonces, yo les invito a que aceptemos al Cordero de la Pascua, que quita el pecado de nuestra vida. Si tú nunca lo habías aceptado o recibido en tu corazón, recíbelo. Vamos a hacer, para terminar, una oración, pidiéndole que ese Cordero de la Pascua entre a nuestras vidas, nos limpie, que entendamos que Él entregó su cuerpo, su sangre, en sacrificio, como se hacía con el Cordero de la Pascua, y que pronto van a empezar otra vez a hacerlo, pero que Él ya lo hizo, y Él ya pagó una sola vez, tuvo que ir a la cruz. Fue un Cordero sin mancha, sin pecado.
que por amor de nosotros fue a esa cruz a morir, a limpiarnos de nuestros pecados. Entonces vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque un día te pusiste de acuerdo con tu Hijo Jesús, con el Espíritu Santo, y decidieron que un día iría Jesús a la cruz a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, esto lo hiciste hace 2000 años. Hoy lo celebramos, estamos celebrando en estos días esta fiesta. Ya el próximo jueves, entiendo es el 2 de abril, creo que en este año cae la fiesta de la Pascua para nosotros. Y nosotros queremos darte las gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Que, como dice tu palabra, que nosotros no te amamos primero, tú nos amaste primero, Señor, y ahora nosotros queremos aprender a amarte, Señor, a valorar ese sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, que por medio de ese sacrificio nos limpiaste de nuestros pecados, nos lavaste, nos diste vida eterna, quitaste ese gran pago, esa gran deuda que teníamos y esa deuda nos iba a hacer llegar hasta el mismo infierno. Pero tú veniste a pagar por esa deuda, la quitaste, la clavaste, dice tu palabra, en la cruz, por medio de tu sacrificio, y ahora nosotros somos libres de la vida de pecado, libres de la condenación eterna, y por eso hoy te recibimos, te aceptamos, Jesús, recordamos tu muerte en esa cruz, y queremos hacerlo todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas, Señor, a restablecer todas las cosas como está escrito. Gracias por tu sacrificio, gracias por ser el Cordero de la Pascua que quitó el pecado de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Shalom.